Buenos días, amada iglesia, en esta sesión número 20 de este comentario bíblico del libro de Apocalipsis. Un precioso libro que el Señor nos ha dado para poder conocerle más a Él, para poder glorificarle. Vamos a iniciar este estudio en primer lugar rogando su guía. Padre Santo, entendemos que solo tú eres digno de gloria, entendemos que sin ti es imposible entender, Señor, este libro, es imposible entender la Escritura, es imposible siquiera vivir. Es por eso que rogamos tu guía, Señor, que tú ilumines nuestro entendimiento, que podamos observar y comprender y vivir las grandezas de tu misericordia, Señor, que observamos, Señor, en este libro. Te rogamos que cada día podamos representarte mejor como embajadores de Cristo, Señor, y poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Te entregamos el estudio de hoy. Necesitamos desesperadamente de ti todos los días y también en esta instancia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, mis queridos, estamos estudiando un hermoso capítulo del libro Apocalipsis, el capítulo 4. En este capítulo 4 estamos en la magnífica presencia de Dios, estamos en el trono de Dios. Les recuerdo los versículos que hemos leído hasta ahora del capítulo 4 y hoy día nos toca analizar desde el versículo 6 en adelante. Pero recordemos primero qué es lo que estamos leyendo. Capítulo 4, versículo 1 dice así: Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Recordemos que Juan está teniendo esta visión, ¿no es cierto? Jesucristo lo llama desde el cielo y él va en espíritu, dice ahí, a la mismísima presencia de Dios, y lo primero que ve es el trono y al que está sentado en el trono. Versículo 3: Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Hemos analizado durante las últimas semanas en detalle cada uno de estos versículos, viendo el trono, viendo el que está sentado en el trono, los 24 tronos que están alrededor, estos 24 ancianos, los relámpagos, truenos, voces y las 7 lámparas de fuego. Todo esto lo hemos ido analizando y ahora hay un aspecto más que aparece ahí en esta visión que tiene Juan, y dice así el versículo 6. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Palabra preciosa del Señor. Partamos el análisis con el versículo 6, mis queridos. En primer lugar, lo que dice que está delante del trono. Recordemos que Juan está describiendo esa escena. Lo primero que le llama la atención y que a todos nos va a llamar la atención es el trono mismo de Dios. Después él menciona estos 24 ancianos que están alrededor. Ya hablamos de lo sorprendente que es eso. Y habla, ¿no es cierto?, de todo este espectáculo, en realidad, de la voz de Dios tronando ahí en el trono. Y a continuación él menciona este elemento, el mar de vidrio. Él dice: delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Detengámonos un poco en esto. Dice que delante del trono de Dios hay una especie de mar, pero no es un mar de agua, sino que dice que es como de vidrio, es como semejante al cristal. En primer lugar llama la atención, ¿no es cierto?, que hable de un mar, porque podría decir, bueno, algo, podría decir, no sé, una superficie o un lago, pero la palabra mar está bien traducida acá,
específicamente se refiere a una especie de mar. Y cuando hablamos de mar, habla de algo grande, ¿ya? De una superficie grande. Recuerden que cuando hablamos del trono de Dios, nosotros en nuestra mente pequeña, todo lo imaginamos pequeño. Pero el trono de Dios no es descrito como pequeño. El trono de Dios es descrito como gigantesco, gigantescamente alto, gigantescamente majestuoso. Y en este caso, cuando habla de la superficie que está delante del trono de Dios, la menciona como una superficie gigantesca. Cuando habla de mar, entonces no es simplemente que está hablando como de una pileta chica, ¿no es cierto? Una lagunita, no, está hablando de una superficie que es pero gigantesca, que es muy extensa, probablemente miles de kilómetros de largo. Imagínense, si el trono de Dios tiene muchos kilómetros de alto, imagínense la cantidad de kilómetros que podría tener de superficie, esta superficie que está delante del trono de Dios. Pareciera ser muy, muy grande. No es llamado, como les decía, entonces como lago. Entonces uno realmente piensa de que puede ser una superficie que es kilométrica. En segundo lugar, es descrita como cristal, como vidrio, y por tanto recuerden que del trono de Dios sale luz y refleja la luz, y está el arco iris y todo es luminoso. Y si tenemos una superficie así de gigantesca delante del trono, la cantidad de luz que debe reflejar de ahí debe ser tremendo, un espectáculo que debe ser realmente algo asombroso. Y ahí la pregunta que sigue: ¿será líquido o será sólido? La verdad es que en las descripciones de Apocalipsis lo que da la impresión es que es un mar sólido, es una superficie sólida, que si bien refulge, ¿no es cierto?, y brilla y tal vez incluso se mueve, no sé cómo será, pero pareciera ser más bien sólido, porque no dice es agua, sino que dice más bien es vidrio semejante al cristal. Y también tiene una descripción en el capítulo 15 de esto. En el capítulo 15 de Apocalipsis, versículo 2, dice lo siguiente, y también esto nos va a dar un poco luz respecto a esa superficie que está delante del trono de Dios. Dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Aquí añade algo más. Hay como un fuego también ahí mezclado. Es como sólido, pero sin embargo los colores aquí se mezclan aparentemente con un rojo, con un anaranjado. Y recordemos que el que está sentado en el trono también brilla de esa manera. Entonces no sabemos si, bueno, este es un color propio de este material que no logramos entender, o un reflejo del que está en el trono. Y dice: y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas. Esto es interesante, porque como les decía, será un material líquido o sólido. Pareciera ser más bien sólido, si bien es un material probablemente desconocido para nosotros, una especie de piedra preciosa, no sabemos. Tenemos que las personas se presentan ante el trono de Dios en esta superficie. Están ahí en pie sobre el mar de vidrio. Pareciera ser una especie de escenario, así como lo describe aquí en Apocalipsis 15, porque dice: están en pie sobre este mar de vidrio con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces, esto, la verdad, mis queridos, lo que da la impresión, aunque como en todo este estudio de Apocalipsis hay muchas cosas que les tengo que decir, no tenemos certeza porque aún no hemos estado ahí, pero al menos como lo describe Apocalipsis, pareciera ser que delante del trono de Dios hay una especie de escenario gigantesco. Y este escenario gigantesco, kilométrico, resplandeciente, como un vidrio mezclado con fuego, dice acá, es un escenario donde el pueblo de Dios, o los ángeles, o las criaturas se paran y rinden homenaje a Dios. Y acá, en este caso específico, están los que han vencido a la bestia, ¿no es cierto?, al anticristo y al sistema mundial. Se paran sobre ese mar de vidrio, están con instrumentos y cantan un cántico al Señor. Mis queridos, realmente, si esto es así, qué tremendo debe ser pararse delante del escenario
o pararse sobre el escenario que está delante, literalmente delante del trono de Dios, y alabar al Señor, o hacerle alguna presentación con los dones que Dios nos ha dado. La verdad es que llega a dar un poco escalofrío, ¿no es cierto? Llega a dar un poco temor por un lado y felicidad, porque debe ser realmente espectacular, un escenario donde quepan miles y millones y puedan presentar alabanzas ante el Señor. La verdad es que es muy asombroso como Apocalipsis nos presenta el salón del trono de Dios, porque recordemos, estamos en el puro salón del trono, y todos nosotros lo pensamos en chico, pero la verdad que la escritura nos muestra algo que es gigantesco, que es, como les decía, kilométrico. Aquí tenemos un escenario delante del trono de Dios que es grande como un mar, y donde se presenta el pueblo de Dios y alaba a Dios y lo glorifica, y están ahí directamente a los pies del Creador. Qué potente, qué maravilloso tiene que ser presentar una alabanza al Señor ahí. Terrible por un lado, ¿no es cierto? Y por otro lado, qué precioso, qué maravilloso. Así que cuando estamos pensando en este mar de vidrio, en este mar de cristal, no estamos pensando en un agua, estamos pensando en un escenario sólido delante del trono de Dios, donde algún día presentaremos tú y yo alabanzas a nuestro amado Dios y Señor. Qué tremendo. Y dice entonces, delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Acto seguido, después de ver este escenario, él dice, miren, está el escenario delante del trono, pero junto al trono y alrededor del trono hay 4 seres vivientes. Es como, no sabemos si el trono tiene 4 esquinas, da la impresión que no, ¿no es cierto? Pero hay 4 seres vivientes, como si estuviesen rodeando el trono. Y lo interesante que dice acá, que están junto al trono. Mis queridos, para que alguien o algo o algún ser pueda estar junto al trono de Dios y lo soporte y lo tolere y no se derrita, ¿no es cierto?, tienen que ser muy poderosos, muy santos. Estos seres vivientes parecen ser criaturas realmente muy especiales, muy poderosas. A ver, y ahora nos vamos a dedicar a estudiar un poco estos 4 seres celestiales, pero obviamente aquí tenemos que sentar la base inmediatamente de que entendemos, ¿no es cierto?, de que son criaturas. Por tanto, no se asemejan a Dios mismo. Son criaturas que son mucho más gloriosas y poderosas que nosotros. Sí, claramente. Tú y yo no aguantaríamos ni un segundo parados junto al trono de Dios. Y ellos moran ahí, por tanto, deben ser poderosas y gloriosas. Pero no son Dios, y por tanto no son dignos de adoración. No debemos adorarlas. Y yo creo que es importante sentar esta base, porque obviamente ahora vamos a ver lo potente, lo poderosas y lo gloriosas que son estas criaturas. Pero incluso estas criaturas se humillan ante el Creador y dicen, no hay otro que merezca adoración más que el Padre y el Cordero. Entonces, vamos a estudiar un poco, ¿no es cierto?, estas criaturas, pero siempre con el temor reverente de entender de que solo Dios es digno de adoración. A ver, dice que están junto al trono de Dios. Como les decía, esta ubicación es importante porque a mayor cercanía del trono de Dios, mayor exposición a su gloria, a su poder, y solamente criaturas potentes podrían sobrevivir a algo así. Y están, dice, alrededor del trono 4 seres vivientes. El número 4 siempre en la literatura bíblica indica un poco a la plenitud de la creación, los 4 puntos cardinales, ¿no es cierto?, las 4 estaciones. Habla un poco en la relación a la creación y al abarcar el mundo entero. Entonces dice 4 seres vivientes llenos de ojos delante y atrás. Es interesante que el texto no diga que sean ángeles o algo específico. Dice son seres vivientes, seres vivientes. Y la verdad es que la palabra seres en griego acá es son, que en realidad significa animal o bestia. Por tanto, algunas traducciones bíblicas no hablan de seres vivientes, sino que de animales vivientes, de bestias vivientes. Probablemente al traductor bíblico, ¿no es cierto?,
en este caso la versión que estoy leyendo es Reina Valera 60, le pareció un poco tal vez de bajeza decirles animales, pero la verdad es que la palabra, el término griego es esto, son 4 animales vivientes que están ahí en torno al trono de Dios, son bestias, son ángeles. Miren, la verdad es que podría ser que sea una clase angelical distinta, podría ser, o que también podría ser que son simplemente otras criaturas, no lo sabemos. La verdad es que nuestro creador, cuando uno mira la creación, mis queridos, nos damos cuenta que la cantidad de animalitos que hay, ¿no es cierto? De bichitos, de mamíferos, de marsupiales, de todo lo que hay, él es un creador perfecto, ¿no es cierto? Realmente multifacético y en esta multigracia que él tiene, él ha creado miles y millones de criaturas. Perfectamente estos 4 seres vivientes podrían ser otros seres que no sean de la clase o del género angelical, podría ser. No lo sabemos, mis queridos. Pero sí vemos que son, de alguna forma, reiterativamente en la escritura, son colocados de manera distinta a los ángeles. Siempre son mencionados de una manera distintiva a los ángeles. Por ejemplo, en el capítulo 5, cuando habla ahí, versículo 11, dice: y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Esta fórmula se repite varias veces. Vemos que estos seres vivientes entonces son colocados aparte de los ángeles, y por tanto no sabemos si son una clase especial de ángeles, como los ángeles más poderosos que hay, o son otros seres. Y la verdad es que, bueno, son misterios que algún día, cuando estemos ahí, mis queridos, los entenderemos. Por ahora, ¿qué es lo que vemos de estos 4 seres poderosos que están ahí alrededor del trono? Lo primero que dice es que están llenos de ojos delante y atrás. Esto de los ojos puede ser que sea literal, probablemente sea literal, pero también hay una simbología ahí adosada. Y es que cuando hay muchos ojos, habla de que ven mucho, de que saben mucho. El multiojo, tener mucho ojo, en realidad representa también en este tipo de literatura apocalíptica, representa una especie de omnisciencia. No me atrevo a decir de que los 4 seres vivientes sean omniscientes, de que lo sepan todo, pero claramente saben muchísimo, ¿no es cierto? Hay una especie de omnisciencia tal vez que Dios ha compartido con ellos, y por tanto entienden todo lo que está pasando en la creación. Entienden todo lo que está pasando. Y esto es importante, porque cuando ellos ven todo esto y son testigos de todo esto, lo que ellos digan del que está sentado en el trono va a ser un testimonio muy importante de escuchar. Porque si ellos analizan toda la creación y ven toda la creación y ven todo lo que está aconteciendo, nos va a interesar saber la opinión de ellos, de si el actuar de Dios está bien o está mal. Y resulta que el dictamen de los 4 seres vivientes es continuamente, y esto lo vemos ya desde el Antiguo Testamento, como va a haber unos textos ahí, ellos dicen: el que está sentado en el trono es santo. Santo, y es santo. Es decir, es perfecto, en él no hay pecado. Él todo lo que hace es perfectamente en rectitud, en amor, en misericordia, en justicia, en santidad. Entonces, ellos, estos 4 seres vivientes, son criaturas poderosas que aparentemente ven, no sé si todo, pero mucho, ¿no es cierto? Son testigos de eso, del obrar de Dios en la creación, y ellos proclaman y dicen: sí, Él es santo. Ahora, el testimonio de ellos va a ser muy importante, no solo con respecto al que está sentado en el trono, sino que para saber si el Cordero, el Hijo de Dios, es igual de santo o no que el Padre. Y eso va a quedar para el capítulo 5, ¿no es cierto? Lo dejo ahí. Pero entonces son criaturas que dan testimonio del actuar de Dios y de quién es Dios. Y son criaturas poderosas que toleran la presencia del Señor y están junto al trono. Y ahora, ¿cómo se ven estas criaturas? Dice así: el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. A ver, ¿cuál es la apariencia que tienen acá? Tenemos uno semejante a un león, uno semejante a un toro,
otro semejante a un hombre y otro semejante a un águila. Claramente por eso Juan los describe como en realidad 4 animales. Y ahora, ¿por qué estos términos? ¿Por qué será esto? Miren, como les decía, no tenemos plena certeza de todo esto que estamos hablando, ¿no es cierto? Pero debemos intentar escudriñar la verdad, que es la palabra del Señor, y a raíz de eso sacar ciertas conclusiones. En este caso, es interesante ver que obviamente ellos están ligados a la creación de alguna manera. Está el tema de los 4, ¿no es cierto? Y después también el tema que vamos a ver en el capítulo 6, con respecto a cómo ellos hacen el dictamen llevan a cabo el juicio de los sellos. Entonces, algún poder, alguna conexión tienen con la creación. Y pareciera ser, mis queridos, de que precisamente en la apariencia que tienen, esa conexión está muy fuertemente ligada a la creación, a este planeta. Resulta que en la creación, cuando uno analiza los días de la creación, en el día 5 y en el día 6 de la creación, y esto ustedes lo pueden ver en Génesis capítulo 1, en el día 5 y 6 de la creación, Dios crea 7 especies vivas. 7 especies vivas. Podemos mencionarlo tal vez de otra manera, en vez de mencionar especies, que hoy en día en la taxonomía eso tiene otra connotación, 7 géneros de seres vivos. O 7 familias, o como quieran mencionarlo. En el día 5 dice que Dios crea los grandes cetáceos marinos, los peces y las aves. 3 géneros de seres. Y en el día 6 Dios crea las bestias salvajes, los animales domesticados, y los reptiles y el ser humano. Entonces tenemos 7 grandes especies creados entonces en el 5 y en el 6 día. Los cetáceos, los peces, las aves, después en el 6 día los animales salvajes, los animales domésticos, el ser humano y los reptiles. Y resulta que de esos 7 grandes géneros hay 4 que están acá representados por los representantes potentes de esos grandes géneros. Tenemos al león, representante de las bestias salvajes, creado el 6 día. Tenemos el toro, representante de las bestias domesticadas, ¿no es cierto?, creado el 6 día. Tenemos al hombre, creado el 6 día. Y tenemos al águila, representante poderoso de las aves, creados en el 5 día. Y de alguna manera, de estos 7 grandes géneros, tenemos 4 representantes, ¿no es cierto?, ante el trono de Dios, que son potentes, que glorifican al Señor y claramente de alguna manera están ligados a la creación. ¿Y por qué sabemos eso? Y vuelvo a lo que les dije antes del capítulo 6. Porque en el capítulo 6, cuando Jesucristo abre los sellos, dice lo siguiente. No lo vamos a analizar obviamente con calma ahora el capítulo 6. El capítulo 6 lo vamos a analizar más adelante con calma. Pero por ahora quiero que se fijen en los 4 seres vivientes y su relación con los sellos. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen uno a otro, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba en la balanza tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Si se dan cuenta, la apertura de los primeros 4 sellos está relacionado a los 4 seres vivientes. Y es interesante también que mencione al primer, segundo, tercer y cuarto ser viviente. Si ese orden
realmente concuerda con el capítulo 4, porque aquí dice, oí la voz del cuarto ser viviente, del tercer ser viviente, si corresponde la voz la numeración que presenta el capítulo 6 con la numeración que presenta el capítulo 4, cada ser viviente tiene un poder específico sobre la creación. En este caso, el león, que es la primera bestia, que el león es de, ¿cómo decirlo? Es el rey de la jungla, ¿no es cierto? Es de conquista, es de fuerza, y es el que llama al caballo blanco que debe reinar y conquistar. La bestia, la segunda bestia, que es el toro, ¿a qué llama? Llama a la guerra y a la fuerza con el segundo caballo, que es el rojo, ¿no es cierto? La tercera bestia, que es el hombre, es interesante que llame aquí a la crisis económica mundial, con el caballo negro. Y la cuarta bestia, que es el águila, ¿no es cierto? Un pájaro potente, pero también que ataca. Resulta que llama a este cuarto caballo, que es la muerte, ¿no es cierto? Y destruye un cuarto de la humanidad. Entonces, la verdad es que, como les decía, no me voy a meter en detalle ahora el tema de los sellos, lo vamos a ver más adelante. Por ahora solamente quiero que notemos que el mismo libro Apocalipsis sitúa a estos cuatro seres vivientes de alguna forma íntimamente ligados a la creación, con poder sobre la creación, siendo seres potentes, poderosos, que ven mucho y que incluso moran en el mismísimo trono de Dios y pueden hacer dictámenes como este que acabamos de ver acá. Entonces eso hace de que realmente el testimonio que ellos dan sea un testimonio a considerar, mis queridos. Sea algo que uno diga, bueno, hay que tomarlos en cuenta. Hay que tomar en cuenta qué es lo que ellos van a decir en este salón del trono de Dios y cómo ellos van a actuar ante el Creador. Y cuando después en el versículo 8 leemos entonces, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando vemos esto, que no cesaba ni día ni de noche de proclamar las grandezas del que está sentado en el trono, uno dice, realmente el que está sentado en el trono no tiene mal y es digno de alabanza. O sea, si los cuatro seres vivientes lo dicen, entonces es tal cual. Ahora, es interesante aquí en este punto, y es parte de lo que tenemos que hablar hoy día, de que de estas 7 especies de la creación, de estas 7 especies de géneros vivos creados, solo 4 están representadas acá. Y de los 4 creados en el 6º día de las especies terrestres, porque bueno, los cetáceos y los peces no están representados, pero todo lo que es terrestre está representado en el trono, menos un género, que es el género reptil. Está representado las bestias salvajes, los animales domésticos, los pájaros, el ser humano, y el único que quedó en el tintero acá es el género reptil. Y eso nos hace reflexionar, mis queridos. Nos hace reflexionar harto con respecto a un personaje enigmático que intenta hacernos la vida imposible, que es el diablo, mis queridos. El diablo en la escritura es mencionado como un querubín caído. Y es muy interesante que cada vez que se mencione al diablo, en realidad esté muy ligado en la escritura a los reptiles, al mundo reptil, a la serpiente, al dragón. Entonces, eso nos hace, la verdad, nos hace reflexionar respecto a este querubín caído, ¿no es cierto? Que tal vez, no lo sé, porque aquí obviamente este es un terreno delicado, ¿no es cierto? Pero que nos hace reflexionar si este querubín caído no era tal vez uno de estos seres vivientes y que estaba relacionado o que representaba al mundo reptil, tal vez. No lo sabemos, hay un nexo ahí entre el mundo demoníaco y los reptiles que no logramos entender y tal vez en todos estos misterios esto tenga que ver con lo que leemos acá en Apocalipsis, tal vez esta terrible corrupción que sufrieron los dinosaurios o
o tantas cosas que hoy en día se escuchan de los reptilianos, ¿no es cierto? O apariciones demoníacas que son media reptiloides. Hay un misterio ahí de cómo Satanás está ligado de alguna forma al mundo reptil y podría tener que ver con esto, con que tal vez, no lo sabemos, él era parte de estos querubines. ¿Y por qué menciono el término querubín? Porque en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Ezequiel, vemos que él llama a estos 4 seres vivientes, los llama querubines. Vamos con calma, partamos viendo un poco el Antiguo Testamento que dice respecto a estos 4 seres vivientes, su presencia en la Escritura, y vemos que en primer lugar aparece en el capítulo 3, de Génesis. Ahí es la primera vez que vemos que aparecen estos seres gloriosos, y en el capítulo 3 de Génesis, versículo 34 dice, 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Recuerden que Dios creó un jardín. En medio de este mundo precioso creó un jardín, su templo, que el ser humano debía guardar. Era el lugar sagrado dentro de toda la tierra, era el lugar sagrado. Y una vez que ellos pecan, ellos son expulsados de la gloria de Dios, son expulsados del templo de Dios, son expulsados de la presencia de Dios. ¿Y quién resguarda el camino a la santidad de Dios? Los querubines. Los querubines estaban ahí y no permitía que entraran. Los querubines. Y eso nos habla de que estos poderosas criaturas que están alrededor del trono no solo alaban al que está en el trono, sino que también guardan el trono de Dios para que nada impuro entre. También ahí hay algo interesante en la figura de estos querubines. Dice, ellos guardaban el jardín para que nada impuro entre, para que no entre Adán y Eva, para que no tengan acceso a la vida eterna. Esa es la primera vez que vemos la presencia de ellos. Después volvemos a escuchar de los querubines en Éxodo, cuando ya el Señor le ha dado las instrucciones del tabernáculo a Moisés, y él les dice que haga un arca del pacto. Y en este arca del pacto era como una especie de baúl, ¿no es cierto?, donde en el techo había una bandeja donde representaba que estaba el trono de Dios, pero el trono de Dios no podía ser esculpido ni nada. Por tanto se debían esculpir 2 querubines, uno a cada lado. 2 querubines entonces, y eso es lo que tenemos ahí escrito en muchos pasajes, cuando dice, hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Hizo los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno frente al otro, miraba hacia el propiciatorio. Entonces tenemos el arca del pacto, y sobre el arca del pacto estos 2 querubines con sus alas extendidas hacia el trono de Dios, que representaban los querubines ahí en el arca del pacto, la mismísima presencia del Señor. Ahí tenía que ir una vez al año el sumo sacerdote a colocar sangre encima, hablando de esta expiación que Jesucristo iba a llevar a cabo para que tengamos acceso al lugar santísimo. Entonces ahí ya tenemos una representación. Entonces en el Pentateuco se va a hablar mucho de los querubines, pero en el contexto solamente del lugar santísimo y del arca del pacto. Es decir, los querubines están en el salón del trono de Dios. A continuación, después vamos a escuchar en la construcción del templo. Cuando Salomón construye el templo, en Primera Reyes vemos esto, en capítulo 6, y construye estos querubines, y quiero sacar a relucir una sola cosa ahí, versículo 23. Dice, hizo también el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura, y una ala de querubín tenía 5 codos. A ver, ¿por qué saco a relucir esto? Cuando construyen finalmente el templo de Dios, ¿no es cierto?, en Jerusalén, este templo de Salomón, y construyen el lugar santísimo, nuevamente colocan los querubines. Pero el tamaño de los querubines colocados acá, de acuerdo a este pasaje, era más o menos de 5 metros de tamaño tenían. 5 metros más o menos, no son una figurita pequeña, ¿no es cierto? En realidad era una estatua gigantesca.
Y eso nos hace pensar respecto, y nuevamente vuelvo al tema, al tamaño del salón del trono de Dios y el tamaño de estos querubines. Porque, insisto, nuestra mente es pequeña y nosotros todos lo vemos en pequeño. Pero si la pura sombra de la realidad, en este caso el templo de Jerusalén, ahí los querubines tenían 5 metros, significa que, no sé, en el salón del trono de Dios, tal vez estos querubines, estos 4 animales gloriosos, tengan el porte de una casa. O más, tal vez estoy pensando muy chico, tal vez sean más grandes que una casa, no sé, como un edificio. La cosa es que son grandes. Debemos pensar en grande cuando hablamos del trono de Dios. Y debemos pensar que nosotros somos pequeñitos delante del trono de Dios. Eso es algo que es interesante. Y lo otro interesante es que también en todos estos pasajes del Antiguo Testamento se nos repite la misma figura. Siempre están representados 2 al menos. Pero fíjense en lo que dice. Dice, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras habían figuras de leones y de bueyes y de querubines. Siempre está ligado el león, el buey o el toro con los querubines. Dice, sobre la moldura de la base, así encima como debajo de los leones y los bueyes había una añadidura de bajo relieve. Claro, en ese momento la revelación no se entendía bien, pero en Apocalipsis nos damos cuenta, y también en Ezequiel, que en realidad estos seres vivientes, estos animales, estas bestias, claro, de alguna forma uno se ve más como león, el otro más como toro, ¿no es cierto? Y representan a la creación. Siempre está el león, el buey, el águila, el hombre, y hay ahí una representación de realeza, de fortaleza, de visión y de inteligencia. Está todo ahí mezclado. El Salmo 80, interesante también de leer al respecto, y dice lo siguiente. El Salmo 80. Y dice el versículo 1 y 2, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. El Salmo dice, Dios está entre querubines. Dice, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín, Manasés, y ven a salvarnos, dice el salmista, le dice a Dios, que está en medio de los querubines. Y el Salmo 99 dice, versículo 1 al 3, Jehová reina, temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra, Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos, alaben tu nombre grande y temible, él es santo. Por tanto, el que Dios esté sentado en medio de los querubines y sobre los querubines, que son criaturas poderosas, criaturas, ¿no es cierto?, gloriosas, significa que en realidad es un símbolo de mayor poder aún de Dios. Es un símbolo de exaltación, es un signo de exaltación de Dios. Y esto nos hace recordar los antiguos tronos de la realeza, mis queridos. Cuando en estos tronos, por ejemplo en el trono de Salomón, dice que él construyó un trono con 7 gradas y que en cada una de las gradas habían esculpidos unos leones. Cuando un rey se sienta sobre animales poderosos, habla de que él es más poderoso. En este caso, el trono de Dios, él está sobre 4 bestias poderosas. En realidad, tal vez las criaturas más poderosas de la creación. Y en ese sentido, eso habla de ¿qué? Habla de que él es altísimo, de que él está exaltado sobre todo. Su trono está sobre los temibles querubines, que por un lado alaban su santidad y por otro lado resguardan su santidad. Nada puede llegar ahí, ¿no es cierto?, y pasar esas poderosas bestias. Y cómo lo describe después Isaías. Bueno, el texto de Isaías ahí lo escribe con otro nombre y nos queda la duda en realidad si son querubines. Dice, ya se lo leí antes, dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esto es la gloriosa visión que Isaías ve del trono de Dios, que la hemos ya discutido antes, y él menciona a estas criaturas como serafines. No sabemos si se refiere a los mismos, si en realidad el nombre serafín o querubín son sinónimos, no lo sabemos. Sí hay aspectos que son bastante similares. Por ejemplo, acá menciona 6 alas, que también menciona Juan en Apocalipsis.
menciona que están ahí alrededor del trono de Dios, lo que es interesante. Y menciona que ellos claman santo, santo, santo a Jehová. Por tanto, pareciera ser que podrían ser los mismos, aunque no me sorprendería que fueran otras criaturas. Porque como ya les dije, si hay algo que nos damos cuenta de la creación de Dios, es que Él tiene muchísimas criaturas. Lo otro interesante es que serafín, seraf, significa ardiente, significa serpiente ardiente. Y bueno, eso nuevamente nos trae a memoria al querubín caído, ¿ya? Seraf. Y bueno, en ese sentido vamos a Ezequiel. Ezequiel, que nos habla el tema con un poco más de claridad dentro de todo lo asombroso que es esto. Ezequiel capítulo 1, versículos 5 al 11 dice: en medio de ella, voy a partir un poco antes, para que leamos desde el versículo 4. Dice: y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Nuevamente ocupa acá el mismo término, ¿no es cierto?, Ezequiel, mismo término que posteriormente describiría Juan. Esto nos hace pensar, ¿no es cierto?, obviamente, de que esto es literal, de que esto no es simplemente una simbología. Estos seres realmente existen y se han visto a lo largo de la historia aquí en los profetas. Dice: y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 alas y 4 caras y 4 alas, y aquí ya tenemos una diferenciación. Y los pies de ellos eran derechos, y las plantas de sus pies como planta de pie de becerro, centelleaban de manera de bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de las 4, y cara de buey a la izquierda en los 4, asimismo en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, los cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. A ver, aquí tenemos una diferencia en la descripción con la descripción de Juan. Aquí también Ezequiel describe 4 seres. 4 seres que son los seres vivientes, que están ahí alrededor del trono de Dios. Y estos 4 seres describe que ellos, la verdad es que tienen estos aspectos de animales, ¿no es cierto? Que un aspecto que no vemos acá en la creación, pero dice que tienen 4 caras. Una cara, y aquí describe los mismos 4 animales de Juan, ¿no es cierto? Dice una cara de león, una de buey, una de hombre, una de águila. Y aquí tenemos, uno dice, bueno, ¿son seres distintos o son los mismos seres? Y tal vez, mis queridos, y obviamente insisto en esto, tal vez estamos suponiendo cosas, ¿no es cierto?, intentando entender a base de la escritura, pero tal vez estos 4 seres celestiales son realmente los mismos de Juan, solo que Juan los ve desde una posición parado. Y cuando él ve a los 4, y los 4 están parados en distintas posiciones, él les ve la cara distinta a cada uno. En cambio, Ezequiel los ve moviéndose. Y eso es distinto, porque Ezequiel los ve que están volando, que están revoloteando por aquí, por allá, que el Espíritu Santo los guía, y eso lo hablamos ya la vez pasada, ¿no es cierto? Y no se vuelven atrás y van adelante y se mueven. Entonces él, de alguna forma, tiene una mirada de ellos mucho más en 3D. Él los ve alrededor. De hecho, él los describe sus pies, describe las manos donde están. Y él dice, bueno, en realidad cada uno de ellos tiene las 4 caras. Entonces podría ser que en realidad hay varias alternativas. Una de esas alternativas es que Juan los vio, pero los vio estáticos. Entonces vio las 4 caras, pero cada ser viviente con una cara distinta. Y otra opción es que es otra opción viable, es que ellos pueden ir cambiando su apariencia. También podría ser que podrían cambiar de alguna forma su apariencia, y en Ezequiel ellos aparecen con 4 caras, y en Apocalipsis con una cara. La verdad es que es un misterio, no lo sabemos. Lo que sí nuevamente llama la atención es que son las mismas 4 especies o géneros creados por Dios en el 4º día de la creación, y bueno, el águila en el
perdón, el sexto día de la creación y el quinto día de la creación. Ahora, ¿por qué saco a relucir este texto? Porque cuando Ezequiel habla de estos 4 seres vivientes, él dice lo siguiente, y aquí es donde está el nexo que yo les mencioné antes, versículo 20, capítulo 10, versículo 20, él dice: estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río de Quebar, y conocí que eran querubines. Y nuevamente sigue, cada uno tenía 4 caras, 4 alas, figura de mano, ya. Y acá Ezequiel especifica que estos 4 seres vivientes en realidad son lo que la Biblia llama los querubines. Por tanto, aquí tenemos el nexo entre los querubines que están representados, ¿no es cierto?, en Génesis 3, en el Jardín del Edén, en el tabernáculo, ¿no es cierto?, sobre el Arca del Pacto, en el Templo de Salomón, y ahora llega Ezequiel y dice en realidad estos querubines se ven de esta manera, son 4 bestias vivientes, portentosas, que están ahí. Y esto, ¿por qué es importante entender que los 4 seres vivientes son querubines y que Ezequiel lo dice? Porque es Ezequiel mismo, en el capítulo 28, que nos dice lo siguiente. Versículo 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Mis amigos, esta es la descripción de la caída de Satanás, el querubín protector. Y nos damos cuenta aquí cómo el Señor creó a los querubines, ¿no es cierto? Dice, con hermosura. Tú eras el sello de la perfección, de sabiduría, de acabada hermosura. Dios habla acá de la creación, ¿no es cierto?, de este querubín. Este querubín que hoy día nosotros llamamos el enemigo. Satanás significa el enemigo, el adversario. ¿Por qué? Porque es enemigo de Dios. Se tornó enemigo de Dios. Siendo una criatura gloriosa, poderosa, ¿no es cierto? Mucho más poderoso que nosotros. Incluso más poderoso que los ángeles. Por eso los ángeles caídos se le sujetan, ¿no es cierto? La Biblia lo describe como un ser entonces que fue creado en hermosura. Como un ser que fue creado como, fíjense, un querubín grande. Recuerden lo que les dije, los querubines no son chicos. Son querubines grandes, ¿ya? Y protector. Recuerden también lo que les dije, que los querubines, por un lado proclaman la santidad de Dios, pero por otro lado protegen esa santidad, ningún inmundo puede entrar. Y resulta que este querubín grande y protector cayó en pecado. ¿Y cuál fue ese pecado? Dice, se halló en ti maldad. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché el monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Se enalteció tu corazón. Acá dice a causa de tus contrataciones. La verdad es que esta frase no la entiendo. Da la implicancia como que había una especie de
de mercado, no me lo puedo imaginar, la verdad, qué contratos o contrataciones puede hacer y compra o venta y por qué tenía tantas piedras preciosas, no me lo imagino bien, aunque sí entiendo que el mundo del dinero hoy en día está muy ligado a Satanás, ¿no es cierto? Eh, no sé ahí bien cuál es el nexo. Lo siento, mis queridos, tendrán que orarlo ustedes para llegar a alguna conclusión. Pero por un lado está esto de la economía, aparentemente ligado a Satanás. Y por otro lado, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. El orgullo, el querer ocupar el trono de Dios, el querer estar en medio y ser alabado por las demás criaturas. No podemos dejar de sorprendernos por esto que aconteció por ahí en el lejano pasado, por este misterio y de cómo esta criatura preciosa, tal vez como les decía, un representante tal vez del mundo reptil, ¿no es cierto?, dentro de estos géneros de creación, y que estaba ahí para proteger y para glorificar a Dios, termina siendo el oponente de Dios y él quiere ser glorificado. Ahora, esto nos debe llevar a nosotros mismos, mis queridos, a realmente escudriñar nuestro propio corazón. Si un ser glorioso y precioso como él cayó, ¿qué queda para nosotros? Lo único que queda para nosotros es humillarnos a los pies de Jesucristo y decirle, Señor, guárdanos del orgullo, del enaltecernos. Mis queridos, no hay tal vez ningún pecado más peligroso que corroe más profundamente nuestro corazón que el enaltecimiento y el orgullo. Generalmente el orgullo somos los últimos en darnos cuenta. Y es terrible, y por eso necesitamos de los hermanos que nos digan, que nos exhorten, que nos digan, oye, ojo con esto, pon cuidado con lo otro. Que no nos pase lo que le pasó a Satanás. Si le pasó a él estando ahí en la mismísima presencia de Dios, entonces con mayor razón nosotros debemos depender del Señor continuamente y decirle, Señor, guárdanos, no permitas que se enaltezca nuestro corazón, que no queramos robarte la gloria jamás. Mis queridos, ¿cómo estamos con eso? ¿Queremos robarle la gloria a Dios? ¿Hemos robado la gloria a Dios? No robemos la gloria a Dios, mis queridos. Un querubín grande y precioso cayó y actualmente es un horrendo dragón que asesina y que mata y que roba y que tiene al mundo, ¿no es cierto?, en un gran desastre. Entonces, pongamos ojo con eso. Pongamos ojo, porque entendemos, ¿no es cierto?, que el enemigo anda como esta bestia salvaje y como león rugiente buscando a quien devorar. Y él ocupa la misma técnica en la cual él mismo cayó, el enaltecimiento, el orgullo, la vanagloria. Debemos huir de estas cosas, mis queridos. Y esto mismo lo vemos a lo largo de las culturas. Es tan grotesco ver cómo Satanás ha estado presente en todas las culturas humanas buscando que el ser humano lo adore a él. Es algo que vemos, por ejemplo, en estas representaciones que ustedes ven ahora ahí en pantalla. En todas las culturas antiguas van a aparecer este tipo de representaciones que la verdad es que son asombrosamente semejantes a lo que nos describe la Biblia del mundo espiritual. Por ejemplo, aquí tenemos a un ser al medio que domina sobre dos dragones. Aquí tenemos un ser al medio con, fíjense, 4 alas. Aquí un ser al medio que domina sobre las serpientes. Aquí un ser tipo querubín, miren, con 4 alas. Aquí un ser en la cultura de los Andes, ¿no es cierto?, que domina sobre las serpientes. Nuevamente un ser que domina aquí sobre los animales. Fíjense los animales que están acá de abajo. Son como una especie de querubines que están aquí, tienen coronas, tienen alas, esto en Mesopotamia, pero hay uno que se para sobre ellos. Satanás. Satanás que quiere ser glorificado. Y vemos estas figuras presentes en todas las culturas antiguas, bueno, y en la modernidad mucho. Este es el misterio de la iniquidad, donde Satanás quiere ser adorado, la serpiente antigua, el dragón. Y nosotros debemos huir del orgullo, mis queridos. Porque si nosotros caemos en eso, nos ponemos bajo su dominio. Nosotros debemos humillarnos ante Dios. Debemos hacer lo que hacen los santos querubines, que dicen solamente el Señor es digno de reinar, no nosotros. Si hacemos eso, estamos bajo la protección del Todopoderoso. Pero si nos rebelamos y decimos, no, es que yo puedo solo, yo no necesito a Dios, yo puedo vivir un día sin orar, yo puedo vivir un día sin leer la palabra, yo puedo vivir un día en santidad, no necesito, eso es orgullo. Miren, el tema de las faltas de las disciplinas espirituales no es falta de disciplina, sino que es exceso de orgullo.
Nosotros no oramos y no leemos la palabra y no buscamos a Dios cuando hay mucha autosuficiencia en nosotros. No es falta de disciplina, es exceso de altivez. Por eso no buscamos a Dios. Mis queridos, huyamos de la altivez. Huyamos de la altivez. Y que el Señor sea nuestro centro. Porque Jesucristo triunfó sobre el querubín caído. Este querubín caído es poderoso, es más poderoso que nosotros. Es más poderoso que los ángeles incluso. Hay una jerarquía ahí donde en Judas 1 se nos dice que ni siquiera el poderoso arcángel Miguel levantó palabra contra el diablo. Dijo, el Señor te reprenda. Por tanto hay una jerarquía ahí que no entendemos. ¿Pero debemos temerle? No. ¿Por qué? Porque sobre ese querubín caído está el glorioso Cordero de Dios. El glorioso Cordero de Dios. Recordemos este pasaje que está en Colosenses, que dice así. Dice en el capítulo 2, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, Jesucristo la clavó en la cruz. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor pisó la cabeza de la serpiente, del querubín caído, pisó la cabeza y venció. Por tanto, en este mundo tendremos aflicción, y sí, el libro de Apocalipsis nos muestra eso. La guerra del dragón contra la descendencia de Dios. Pero el dragón no va a vencer. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció en la cruz. Por tanto, tú no temas, sino que tú perseveras en santidad, entendiendo que tenemos un enemigo formidable. No es cualquier enemigo. No es simplemente un ser humano malo. No, estamos hablando de un querubín caído. Pero no le temas, porque tú estás con el Cordero de Dios, el Cordero que ha vencido y que pisa y pisó la cabeza de la serpiente. Y por tanto nosotros entendemos que la victoria no es por nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor, en las fuerzas de Jesucristo. Y entendemos que Jesucristo es tan poderoso que ni siquiera Él mismo va a atar al diablo, ¿no? Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El Señor en su retorno, Él va a enviar a un ángel poderoso a que ate al querubín con su puro edicto, con su pura palabra. El diablo ya no se va a poder mover. Y un ángel va a poder atarlo y tirarlo ahí, ¿no es cierto?, al calabozo. El Señor es más poderoso, es infinitamente más poderoso, es el creador. Por eso los querubines ante Él se postran. Y debemos entender bajo las órdenes de quién estamos. Pero no debemos ignorar el enemigo formidable que tenemos. No teniéndole miedo, no nos debemos temer. Pero sí debemos estar apercibidos. Porque no es cualquiera. Es un enemigo que es poderoso. Y que por tanto no debemos ignorar su artimaña, ¿no es cierto? Y debemos por tanto perseverar en santidad y vivir en santidad. Pero entendiendo que Jesucristo venció. Y quiero terminar con este pasaje de Isaías 14 que nos relata el final de la serpiente, del dragón. Y esto nos recuerda qué pasa con todo aquel que se levanta contra Dios. Lo que va a pasar con él es esto. Pronunciará este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y los perseguía con crueldad, el diablo, ¿no es cierto? Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aun los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó los muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones, y todos ellos darán voces y dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Fíjense lo que dice
del diablo. ¿Y cómo sabemos que está hablando del diablo? De cuando el diablo se ha atado. Por cómo continúa, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las nubes de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto es lo que quiso el querubín caído. Pero, ¿qué va a pasar con él, mis queridos? Por la gloriosa obra de Cristo, dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No serás nombrado para siempre la descendencia de los malignos. Miren, mis queridos, estamos en una guerra, pero este es el final que se le viene al diablo, y él lo sabe. Él va a ser desechado como ropa de muerto pasado a espada. Piensen en esto. Hay una persona que está muerta en la calle, que ha sido atravesada, ¿y qué hacemos con esa ropa? ¿La guardamos como preciosa? No, la desechamos, la quemamos. Así mismo será desechado este querubín que alguna vez fue glorioso, pero que quiso ser como Dios y quiso la gloria de Dios. Por tanto, su condenación no esperará. Mis queridos, en Cristo está la victoria. Y todo esto que ha pasado con el diablo debe hacernos reflexionar a nosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Queremos robar la gloria de Dios? No robemos la gloria de Dios. Por ningún motivo robemos la gloria de Dios, mis queridos. Es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Hay uno solo que es glorioso, y el que está sentado en el trono. Por tanto, oremos y rindámosle homenaje solamente a Él. Padre Santo, tú eres santo, 3 veces santo, y nosotros somos solo criaturas. Gloriosos querubines están alrededor de tu trono y proclaman tu grandeza. Asimismo queremos nosotros humillarnos ante ti y declarar que todos tus caminos son justos, santos, perfectos, amorosos. Señor, no queremos seguir al diablo, no queremos ser hijos del diablo y seguirlo a él en su enaltecimiento y su orgullo. Sabemos que todo eso solo conduce a muerte, solo conduce a destrucción. Él tendrá por cama a gusanos y será desechado como ropa de muerto. Señor, te damos gracias, Jesucristo, porque si bien el dragón, la serpiente antigua, hoy día ruge, tú ya aseguraste la victoria en la cruz. Y en ti estamos seguros. Ayúdanos a perseverar en santidad, a perseverar en alabanza. Y siempre, Señor, solamente rendirte la gloria